Muy buen día, mis amados hermanos. De nuevo estamos por aquí. Vamos a compartir la poderosa palabra de Dios. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por las circunstancias? ¿Has mirado a tu alrededor y has pensado, esto no tiene sentido? ¿Cómo es posible que esto me esté pasando a mí? Pero también nos hemos dado cuenta de que aunque pensemos así, Dios está obrando. Y esto simplemente es una batalla más. Recuerda, la guerra ya está ganada, pero tenemos que ganar nuestras propias batallas diariamente. La vida cristiana no está exenta de problemas. Lo que sí es cierto es que está sustentada por las verdades inquebrantables de la poderosa palabra de Dios, que son las que transforman nuestra manera de ver y de vivir cada día nuestra vida. Hoy vamos a hablar de esas tres verdades que pueden sostener nuestra fe en cualquiera de esas diferentes situaciones. Lo primero que podemos aprender hoy es que tenemos una gran bendición y una gran victoria, y es que nada puede vencernos. Cuando nosotros entendemos esto, de que nada puede vencernos y que la guerra ya está ganada, nuestra manera de ver las circunstancias cambia. Empezamos a ver que tenemos una posición, que tenemos una seguridad, esa es la palabra, una seguridad en Dios. Y lo vemos en Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos esto? ¿O qué pues diremos a esto? Dice realmente. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La primera verdad que podemos ver en esta mañana es que nadie puede contra ti. Nadie puede vencerte, nada puede dañarte, nada puede destruirte si Dios está contigo. Es importante que nosotros nos acerquemos a Dios, volvamos nuestra vida a Dios. Es el anhelo del Señor y es el llamado que nos está haciendo. Por eso estamos trabajando en nuestra carne en estos 3 días de ayuno, en que la idea es que esta carne mengüe, que estos deseos de esta carne mengüen para que el Espíritu de Dios sea vivificado. Nos cuesta un poco. Sé que nos cuesta horrores orar, sé que nos cuesta horrores leer la palabra y por eso el Señor en su infinito amor nos está atrayendo a su presencia con lazos de amor y nos dice, hijo mío, hija mía, yo te amo y aunque estás pasando dificultades y aunque estás pasando luchas, ten en cuenta que además de esto, a pesar de esto, si yo estoy contigo, ¿quién está contra ti? Así que hoy podemos ver y entender que la palabra nos da una realidad. No estamos solos. Y esto no es simplemente un eslogan motivacional. Ah, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? No, es una declaración de poder. Es una declaración en la cual Dios se glorifica en nuestras vidas. Es una declaración en la cual Dios se glorifica en medio de nuestras circunstancias. Es una declaración en la cual Dios obra en donde tú estás hoy. ¿En qué temporada estás? Si es una temporada de victoria, si es una temporada de prueba, si es una temporada de aflicción, no importa la temporada en la que tú estés pasando hoy. Lo cierto y lo seguro es que Dios está contigo. ¿Y qué significa que Dios es por nosotros? No es que la prueba que estemos pasando, o no es que apruebe, perdón, todo lo que hacemos. No es que Él diga, tranquilo, no te preocupes, todo lo que hagas lo puedes hacer, o todo lo que estás haciendo lo puedes hacer, así estés pecando. No, no quiere decir eso. Dios es lo que Dios quiere decir que Dios esté por nosotros o esté con nosotros, es que tenemos una posición legal. Por la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, somos justificados. Y eso quiere decir que cuando nosotros un día aceptamos a Cristo, ahora Él nos dio una posición de victoria. Él nos ha dado la victoria. Él nos ha dado esa poderosa bendición de glorificarse en medio de las dificultades. Es una demostración activa de que Él nos escogió, Él nos redimió e intercede por ti y por mí. Y además de ello podemos estar seguros de que provee para nosotros. Mira lo que dice en el mismo capítulo en Romanos 8:33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos? Porque Dios es el que justifica. Así que tú y yo somos justificados en el Señor. Continuemos. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. ¿Quién es el que nos condena? Muchas veces nos sentimos agobiados, culpables, nos sentimos llenos de frustraciones, pero hoy, ¿qué nos dice el Señor? No hay condenación. No hay condenación porque Él murió y no solo murió, sino resucitó. Así que al final de todo esto dice,
en este mismo pasaje, el que también intercede por nosotros. Así que tenemos una poderosa seguridad. No solamente dice la palabra en el Romanos 8:31, que pues diremos, Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sino que más adelante sigue diciendo Romanos 8:33 y 34, que Él es el que está con nosotros, que Él es el que está por nosotros. En Romanos 8:37 dice, no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y en la otra versión dice, ahora somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Tú y yo tenemos una victoria asegurada. Así que la primera verdad que quiero que recuerdes en esta mañana es que si hoy estás pasando un tiempo difícil, en el cual no sabes qué hacer, en el cual no tienes una solución, no tienes una respuesta, puedes confesar esta verdad. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Así que cuando te sientas acusado, solo o superado por estas circunstancias, solo di, Dios está conmigo. Él me hace más que vencedor. En nuestro segundo punto, nuestra segunda verdad que podemos hablar en esta mañana es que Dios tiene el control sobre todas las cosas. Dios no improvisa, Él sabe lo que hace. Muchas veces no entendemos, le decíamos en el punto anterior, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué me sucede esto? Y creemos que a Dios se le está escapando mi vida de las manos. Y creemos, no, pero ¿cómo es posible si yo soy tu hijo, tu hija, que me esté sucediendo esto? ¿Por qué me está pasando esto? Pero Dios sabe lo que hace. Dios está en control de todas las cosas. Dios está en control de todas las circunstancias. Dice Romanos 8:28, un versículo muy conocido, pero que muy pocas veces realmente nos apropiamos de él. Lo vivimos, lo recibimos, lo comemos, lo rumiamos y le sacamos el provecho que realmente tiene. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos a los que conforme a su propósito son llamados. Cosas claves en este pasaje. Todo te ayuda bien cuando amas a Dios. Cuando tienes a Dios en el primer lugar, porque nos es fácil decir, todas las cosas me ayudan a bien, Señor, y a veces lo decimos de labios para afuera, pero Dios no está en el primer lugar. Pero claramente dice, y sabemos que los que aman a Dios, acá está diciendo claramente, tienes que amar a Dios. Y como dice la palabra que debemos amar al Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, en otras palabras. Así que para que esta palabra se haga real en tu vida, es necesario que tú y yo amemos al Señor con todo nuestro ser. Porque en el momento en que tú decides colocar al Señor en el primer lugar y amarlo con todo tu corazón, todo te va a ayudar a bien. Todo Dios lo enfocará en el propósito con el que te llamó. Mira, dice, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Eso que nos enseña que cada vez que yo doy un paso y amo a Dios, todo me ayuda bien porque todo me va a llevar a caminar en el propósito del Señor. Así que ten en cuenta esto. Dios sabe lo que hace y Dios tiene el control de las cosas cuando nosotros caminamos con Él, cuando nosotros seguimos a Él. Porque mira lo que dice Proverbios 19:21. Muchos son los planes del corazón en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Tremenda esta palabra, porque nos dice de una u otra manera, de una u otra forma, de que usted y yo, o que tú y yo, hacemos muchos planes. Y ahorita finalizando año estamos revisando todo lo que planeamos para este 2025 y ya estamos pensando en lo que vamos a hacer en el 2026. Y tenemos planes, pero ¿en esos planes está Dios? Porque Dios está en control de tu vida, Dios está en control de tus circunstancias y todo nos ayuda bien y todo te ayuda bien, pero cuando tenemos a Dios en el primer lugar, no cuando lo dejamos en el último. Espero que en estos planes que tú estás analizando, pensando, meditando para este 2026, lo primero que esté en tu lista sea Dios. Que lo primero que aparezca allí en la lista de planes, metas, sueños, sea Dios. Porque mira, muchos son los planes del corazón del hombre, mas lo que permanece realmente, lo que dura, es el corazón, es el consejo del Señor. Mira lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Puedes hacer muchos planes,
pero el propósito del Señor prevalecerá. Por encima de los planes que tú hagas está siempre el propósito de Dios. Así que, teniendo en cuenta esto, la soberanía de Dios está por encima de tu crisis, por encima de tu enfermedad, por encima de tus problemas, por encima de tu soledad, por encima de tu ansiedad. La enfermedad a Dios no le toma por sorpresa tu pérdida económica o esa puerta que se cerró. Veamos un ejemplo. José en Génesis 50:20. ¿Recuerdan la historia de José? Dice la palabra que sus hermanos lo vendieron, lo echaron a una cisterna. Cualquiera diría, Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está Dios en la cisterna? ¿Dónde está Dios en la esclavitud? ¿Dónde está Dios allí en la cárcel? Porque recordemos todo el proceso de José. Pero miren que al final José aprendió algo importante. Dios estaba en control de todas las cosas. Le dice José a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Todo lo que estás viviendo, todo lo que estás sufriendo, padeciendo en tu cuerpo, en tu corazón, en tu alma, Dios lo enfoca para hacer bien. Pero es necesario que vuelvas el corazón al Señor, porque solamente vendrá la paz que sobrepasa todo entendimiento si te acercas a Él. Solo vendrá la restauración, la vida, la sanidad si vuelves la mirada a Él. ¿Qué estás viviendo? ¿Qué estás pasando? ¿Qué situación está pasando en tu vida? Eso que estás viviendo, eso que estás pasando, ten en cuenta algo muy importante. Volverá a ser para bien en la medida de que no dejes de mirar y colocar tu confianza en Dios. La palabra dice que vengamos y echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero mira que lo primero que dice no es Él tiene cuidado de ti cuando Él tiene cuidado de ti. No, lo primero que dice es vengamos y echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. O sea que tienes que venir a Él, venir al Señor, vuelve al Señor, acércate al Señor, porque Él tiene cuidado de ti. Así que ven hoy al Rey, ven hoy al Señor Jesucristo. Acércate a Él para que esa paz que Él te da, que sobrepasa todo entendimiento, llene tu corazón, llene tu mente y dejes de preguntarte por qué a mí y empieces a decir, Él sabe lo que hace. Él sabe para qué. Transforma tu ansiedad en dependencia. La próxima vez que tus planes se derrumben, que las situaciones en tu familia se pongan oscuras y difíciles, en lugar de desesperarte, haz una pausa y piensa y recuerda esta verdad. Dios sabe lo que hace. Esto no te toma por sorpresa, Señor. Confío en que tú estás en control. Puedes meditar en esta verdad y confesarla. Créelo en el Señor. Vamos ahora con nuestra tercera parte, nuestro tercer punto, ya para cerrar. Y es que cuando tú te acercas al Señor en medio de las crisis y declaras que Él sabe lo que hace y decides creer, mira lo que sucede. Dice Juan 7:38 y 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Tremenda esta palabra. ¿Por qué? Porque demuestra que tu vida es transformada. Tu corazón, tu interior es transformado. Cuando tú decides en medio de las dificultades, en medio de eso que estás pasando, en medio de eso que estás viviendo, volver al Señor y creer. Porque mira lo que dice el principio del versículo. El que cree en mí. Y mira lo que dice el mismo versículo, el mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente. Todo el que crea en mí puede venir y beber. ¿Te has sentido angustiado, solo, sediento, sin que nada te sacia, vacío, que ninguna cosa te llena? Ve, cree en el Señor y ven y bebe. Y ven al Señor. Pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Tremendo esta palabra. Nos habla del poder en acción. Nos habla de que tú necesitas venir al Señor. Estos tiempos de ayuno son tremendos, son poderosos porque en estos tiempos de ayuno nos llevan a crecer. Creemos, el enemigo va a poner miles de obstáculos, te va a dar sueño, te va a dar hambre, te va a dar pereza, te vas a sentir que te desmayas para evitar que busques al Señor. Pero el Señor tiene un propósito, transformación, renovación en tu vida.
que de tu interior corran ríos de agua viva. La fe es el canal que libera el poder dentro de tu interior, el río de agua viva, el poder del Espíritu Santo en nosotros, porque miren lo que dice el versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. De tu interior correrán ríos de agua viva. Créelo, créelo, hija, créelo, hijo, dice el Señor, porque cuando tú crees, esa palabra de que Dios está por ti empieza a flotar, a fluir en tu vida algo sobrenatural. Recuerda que eran las dos primeras verdades. Dios está contigo y la segunda, Dios tiene el control. Y cuando hablamos de que Dios está por ti, vives con una seguridad. La seguridad de que el mundo no, una seguridad que el mundo no puede entender. Una seguridad que el mundo va a decir, de ese man de que está hablando, o esa persona, o ese hombre, o esa mujer de que está hablando. ¿Cómo puede tener tranquilidad? ¿Cómo puede tener confianza? ¿Cómo puede tener fe? Pero el río fluye, las fuentes de agua viva fluyen en medio de la adversidad. Y lo segundo que puedes ver es que cuando crees que Dios tiene el control, vives en una paz que sobrepasa todo entendimiento. El río de Dios, el río del Espíritu Santo fluye en medio de la incertidumbre. Así que hoy podemos decir y pedirle al Señor que te llene del Espíritu Santo. Abre tu corazón y en medio de este ayuno dile: Espíritu Santo, lléname, avívame. Cree que Él está por ti y en control. Y permite que su vida fluya a través de tus palabras y acciones. ¿Sabes algo? Cuando Dios obra en ti, tú afectas a los que están alrededor. Tanto los afectas positivamente cuando crees en Dios y esperas en Él, tanto los puedes afectar negativamente cuando dejas de creer y esperar en Él. Así que hoy decide creer, decide esperar, decide confiar, decide descansar en Dios y decide y permite que el Espíritu Santo fluya en tu vida, porque eso no solo transformará tu vida, tu corazón, sino transformará a los que están a tu alrededor. Llevará a que conozcan a través de ti al Dios poderoso, al Dios vivo. Estas verdades son un poderoso sistema sistema de creencias que debemos guardar y vivir cada día. No solo hoy, no solo en este ayuno, sino que cada vez que venga la prueba, cada vez que venga el tiempo de dificultad, cada vez que vengan los momentos difíciles, tú puedas decir: yo creo, Dios está conmigo. Esto primero que debes entender es que la primera verdad te recuerda que tienes una posición. Eres hijo de Dios y tienes la seguridad en Dios de que si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Eres más que vencedor. Lo segundo es que la segunda verdad te recuerda la soberanía de Dios y define y te recuerda en quién debes confiar, en quién debes poner la mirada y que Dios lo controla todo, controla todas las cosas. Y lo tercero, recuerda que es poder. Define cómo vives o define cómo vives, si vives en victoria o vives en derrota. Una de dos. No puedes decir que crees pero vives en derrota. Porque si crees realmente, de tu interior correrán ríos de agua de vida. Poder de Dios que te lleva a ver las cosas y a vivir las cosas de otra manera. Así que, si no crees, hoy, el paso que debes dar es creer y recibir a Cristo. Pero si crees, elige hoy vivir a la luz de esta verdad, de estas verdades, de esta palabra. Así que si hoy estás en prueba, aférrate a esta verdad. Y si no, cuando llegue la prueba, aférrate a esta verdad. Y si alguien que conoces está pasando por un tiempo difícil, compártele esta palabra. Oremos. Padre poderoso, yo clamo a ti hoy en el nombre de Cristo Jesús, que seas tú avivando nuestros corazones, avivando nuestras almas, avivando nuestro ser, Señor, recordándonos que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ayudándonos a entender que debemos amarte con todo el corazón para que la palabra se cumpla y que todas las cosas nos ayuden a bien, Señor. A los que hemos sido llamados conforme a tu propósito, Señor. Yo bendigo la vida de mis hermanos, bendigo sus corazones, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tú seas renovándoles, restaurándoles, transformándoles, Señor, llevándoles a conocerte más, Señor.
llevándole, Señor, a caminar contigo, a vivir contigo, Señor, a creer, Señor, a esperar en ti, para que de su interior corran esos ríos de agua viva. Y clamo a ti que el Espíritu Santo venga en esta hora, en este mismo instante. Desato tu gloria, desato el poder de tu Espíritu Santo, ministro de tu Espíritu Santo sobre sus mentes, sus corazones y sus vidas, Señor. Que tu Espíritu Santo les avive para creer, para esperar, para confiar, para ser renovados en ti, Señor. Todo esto lo creemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, no olviden, mañana continuamos en ayuno, pero el día de mañana va a ser presencial, así que le invito a que nos acompañe allí a las 9 de la mañana en nuestro lugar de reunión. Y no olvide que el domingo continuamos en ayuno desde las 9 de la mañana también, allí en nuestro lugar de reunión, pero que vamos a cerrar con una poderosa cena, o vamos a compartir la cena del Señor más bien, y que al final vamos a tener un hermoso compartir. Así que acompáñenos. Si usted no tiene que llevar, no se preocupe, participe con su presencia, y si usted puede llevar algo, llévelo, pero acompáñenos y compartamos juntos la poderosa palabra del Señor, pero también compartamos como hermanos unidos en la fe. Señor les bendiga, el Señor les guarde.